Está bien. Bueno, vamos a comenzar. Estuvimos hablando durante 2 clases toda la historia del Gaón de Vilna y lo que son las misvot, cómo una persona puede ganar Olam Haba con una misvah. Y lo que decía el Gaón de Vilna, cuánto se puede hacer una misvah con centavos, con nada, una misvah que uno puede cumplir con muy poco dinero y con eso puede ganar todo el Olam Haba. Eso es lo que vimos el final cuando falleció el Gaón de Vilna. Pero en la misma época ocurrió un suceso también con el Gaón de Vilna, un suceso que cambió también, así como cambió el Gaón de Vilna la historia, que dijimos que estaba muy decadente todo lo que era la Torá a partir de lo que fue con Shabbatai Sevi, que prácticamente se empezó a olvidar, y ahí por eso tuvo que venir el hasidismo para levantar, y el Gaón de Vilna y las controversias. No hablamos todavía en forma de lo que fue el hasidismo, pero ya lo vamos a hablar. Pero también ocurrió un suceso que cambió mucho la historia, y no solamente cambió la historia en la tierra, es algo increíble, cambió la historia en el Shamaim. Y vamos a ver al final de la clase por qué cambió en el cielo también ciertas halajot. Algo impresionante a partir de este suceso. Una de las figuras más importantes de la historia de la época de oro del judaísmo, de Lituania, que era cuando se empieza a levantar toda la Torá, habíamos hablado del Gaón de Vilna, fue la historia de un hijo de un conde que se llamaba Valentín Potocki. Era el famoso, se lo conoció como el famoso Ger Tzedek, el converso, y luego fue conocido como Abraham en Abraham. Siempre, generalmente, cuando hay Gerim, cuando hay conversos, se ponen Abraham, hijo de Abraham, porque no ponen el nombre del papá Goy. Él venía de una de las más importantes y aristocráticas familias de Polonia. O sea, de las más importantes familias de Polonia, de él venía este joven. Su padre, como lo vemos acá, era un terrateniente considerado el hombre más rico de Polonia. O sea, era tierras y tenía terrenos y tenía campos. El conde Potocki poseía 999 pueblos. O sea, eran pueblos propios de él. 999. A propósito, él se negaba a comprar un pueblo más. ¿Cómo estás? ¿Por qué? Porque cuando la gente hablara de su riqueza, entonces es fácil decir, tiene 1000 pueblos, pero decir tiene 999 cuesta más, entonces suena más. Por eso no compraba un pueblo más, él tenía justamente 999. 1000 pueblos se dice rápido, 999 se tarda más un nombre. Por eso la gente tendría que tardarse más en pronunciar las palabras. El conde Potocki es el dueño de 999 pueblos. Así trae el libro Shimushah Rabbah, Shimushah en Torah, lo cuenta esto el Rav Shach. Antiguamente, muchas de las construcciones están en sus palacios que tenía. Incluso, si alguien fue, todavía en Cracovia se puede ver su palacio. Incluso, van a ver que su palacio, todos los palacios tienen escudo, el escudo de armas de la... ¿Lo viste o no lo viste? El que va para allá lo puede ver. Escudo de armas de la familia. Bueno, el escudo de armas tiene como una cruz, pero de un lado le falta un pedazo, porque después de todo este suceso le borraron este pedazo y todavía se puede ver. Antiguamente, muchas de las construcciones de Europa oriental, esto todavía vamos a hablar antes, eran de madera. Las construcciones de Europa, el que fue también a Polonia, van a ver que muchas de las sinagogas eran de madera. Y ocurrió que había una nueva iglesia que iban a edificar, se llama la iglesia de Nemirov, que por diversos accidentes no podían terminar de construir esa iglesia. Había incendios, había nevadas, había otros desastres, y cada vez que querían terminar no podían. Después de varios intentos de reconstruir la iglesia, se formó una comitiva para hablar con el conde Potocki, quien era el dueño del terreno, para informarle de que cada vez que querían construir, algo pasaba, no se podía. Después de diversas investigaciones, de revisar mapas antiguos de ahí, se encontró que en ese preciso lugar
donde iba a construir la iglesia había existido un Bet Knesset, había existido una sinagoga que había sido destruida por los cosacos en 1648. Y no quedó nada. En el terreno ese iban a construir la iglesia. Por lo que el conde, entonces, decidió hablar con los judíos de la ciudad de Nemirov. Justamente esto lo hizo durante la historia cuenta que llegó en la festividad de Shavuot. Potocki, entonces, había entrado a la sinagoga y explicó lo que habían descubierto. Explicó que en ese lugar querían construir una iglesia y por más que intentaban, no podían. Entonces ofreció a la gente del lugar, a los judíos del lugar, construirle una nueva sinagoga en otro lugar. Dijo, yo quiero construir con mi dinero una sinagoga. Acuérdense de este suceso que ocurrió el segundo día de Shavuot. Él se presenta al Bet Knesset el segundo día de Shavuot. Bueno, al terminar la sinagoga de construirse, se le construyó, no en ese lugar, en otro lugar, por supuesto, y todos le hicieron un honor muy grande al conde y a su corte por todos los favores que había recibido. Él con todo su dinero no dejó que nadie ponga un centavo, él puso todo su dinero para construir esa sinagoga. Ese conde Potocki y su esposa eran unos católicos devotos, incluso eran partidarios de la orden de los jesuitas y participaban en todas las actividades de la iglesia. Tenían un único hijo que estos son dos, pero no son sus dos hijos. Tenía su único hijo que con el mismo espíritu y fervor lo educaron. O sea, el fervor de que su hijo llegue a ser sacerdote. Esa era la intención de ellos. El conde Potocki tenía un hijo, como dijimos, muy inteligente. Era muy erudito. Desde niño se dieron cuenta que era muy inteligente. Se llamaba Valentín. Tenía incluso un compañero de él, muy amigo de él, que en el mismo, la escuela de sacerdotes ahí, cuando estaban estudiando, se llamaba Srodny, o se traduce como Sarembo. Ellos estudiaron juntos en el seminario teológico, fueron creciendo juntos, hicieron una gran amistad. Obvio, los dos eran católicos, los dos eran cristianos. Ambos habían decidido viajar desde Polonia hacia París para poder estudiar en un seminario teológico, un seminario cristiano. Allí todavía era más adelantado, más moderno. Una vez que llegan a París, en cierta ocasión, caminando, en una tarde, los jóvenes entraron a una vinatería para comprar vino. Observaron a un yudí, un judío, sentado en un rincón. Estaba estudiando con unos libros grandes, uno arriba del otro, y lo vieron ahí bien metido en su estudio. El nombre de este yudí era Menachem Aryeh Leib. Ellos inmediatamente, incluso vendía vino kosher, no vendía, pero ellos no sabían que era vino kosher, entonces entraron a comprar, pensaron que era el vino normal para ellos, incluso también los goyim compran. Inmediatamente los extraños, esos visitantes, porque se hizo extraño que dos goy entren a comprar vino kosher. Entonces entablaron relación con Menachem Aryeh Leib, el yudí, el sentado, que cuando no trabajaba, agarraba su Talmud y empezaba a estudiar. Pero estos jóvenes se quedaron sorprendidos, se quedaron impresionados ante tanta sabiduría, empezaron a hablar con él. Obvio que sabían hablar francés y eran gente muy culta, que sabían hablar aparte de polaco. Le pidieron al judío que los instruya en lo que él estaba estudiando. A ver, ¿qué estás estudiando? No, es una cosa, estoy estudiando Talmud, es algo, una Torah oral, es algo muy, muy, muy profundo. Bueno, nosotros queremos saber. De hecho, ellos eran muy inteligentes, muy cultos y querían saber. De hecho, los que están preparándose para curas estudian. Exactamente. Entonces, más todavía querían estudiar. Y así fue que él no quería, pero insistieron tanto que iban diario en las tardes, después de haber estudiado, iban diario a estudiar con él. En 6 meses aprendieron a leer hebreo. Y a su vez empezaron a tener una fuerte atracción hacia el judaísmo, porque empezaron a ver la Gemara, empezaron a profundizar, eran gente muy inteligente, empezaron a aprender, y empezaron de a poco, pero en 6 meses fueron aprendiendo mucho. En ese momento, la iglesia de París, que se enteraron, comenzaron a dudar de estos jóvenes católicos, que aparentemente como que tenían ciertas inclinaciones al judaísmo. Entonces,
ellos se enteraron de que la iglesia estaba empezando a averiguar sobre ellos. Todo era secreto, por supuesto. Y decidieron ir a ver al rabino principal de París. En ese momento se llamaba Rabbi Isaac Pereira. Obvio que el nombre era descendiente de marranos, que después salieron de España y era el rabino principal de París en ese momento, Rabbi Isaac Pereira. Decidieron aconsejarse con él qué hacer. Porque le dijeron, rabino, mira, nosotros somos cristianos, pero estamos en el camino y queremos hacernos judíos, ¿no? Pero la iglesia ya nos empieza a sospechar de nosotros. Él le dijo... estamos hablando más o menos? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver todos los años. Ahora te voy a explicar. Ahora vienen todos los años. 1749, un poquito antes. Les aconsejó que vayan a Ámsterdam. En Ámsterdam era un lugar abierto al judaísmo. En Ámsterdam, Venecia, ahí no estaban perseguidos los judíos. Entonces les aconsejó que era uno de los pocos lugares en Europa que en ese momento un cristiano podía abrazar el judaísmo. O sea, no había ningún otro lugar, eran perseguidos. En Ámsterdam era un lugar abierto. Entonces resolvieron decidir ir a Ámsterdam. Era, como dijimos, uno de los pocos lugares en ese momento que no podían, o sea, no tenían problemas. Pero Valentín Potocki primero se dirigió a Roma, de camino de París, se dirigió a Roma, para encontrarse con el Papa. Él tenía muchos contactos. El Papa en ese momento era el Papa Benedicto XIV. Y él quería darle a lo que se llama al cristianismo la última oportunidad. Él no estaba convencido con su religión. Y dijo, quiero darle la última oportunidad. Quiero ir al Vaticano, quiero hablar con el Papa, a ver si me convence de que lo que estoy haciendo está mal. Bueno, de paso también quiso aprovechar para ver él tenía contactos, tenía accesos, quería aprovechar a ver la antigua colección de manuscritos judíos que se encuentra todavía en el Vaticano. Obvio, nadie puede, es muy difícil tener acceso. En la biblioteca del Vaticano hay muchos manuscritos de grandes rabinos, que incluso hay un manuscrito casi entero del Rashba, Rabbi Shalom Ben Aderet, de Barcelona, que pidieron permiso varios jajamim, entraron a copiar para poder hacer un libro, el Rashba. Y muchos jajamim, hay incluso manuscritos de grandes rabinos. Entonces ellos estaban interesados, tuvieron acceso. En Roma, también, ya que estaban en Roma, habían pasado a ver el famoso Arco de Tito, que era un monumento dedicado al emperador romano, que hasta hoy en día está. Eso fue justamente cuando destruye Jerusalén y llegan a Roma, edificaron el Arco de Tito, cuando fue que habían destruido el Bet HaMikdash. En ese Arco de Tito están representados los prisioneros judíos encadenados que iban llevando varias cosas del Bet HaMikdash, del templo, incluso la menorá, la famosa menorá, y ahí está representado justamente en el Arco de Tito. Se puede ver como están encadenados, llevados el Mizbeach HaZahav, donde se ofrecía el de oro, el Mizbeach, incluso está en la mesa de oro también, y muchos objetos sagrados que se lo habían llevado a Roma. En ese momento, justamente Valentín cuenta que le comentó a su amigo, mira, aquí Tito se jactaba de haber vencido a la pequeña nación judía, pero todo lo que lograron destruir los romanos fueron maderas y piedras, porque el espíritu judío nunca pudieron romperlo, y sigue tan fuerte como antes. Roma no existe más, el imperio romano no existe más, Roma sí, pero el imperio romano como sí, no existe más. Todo lo que vemos aquí, le dijo, son ruinas, son las ruinas de la antigua Roma y del antiguo pueblo romano que ya no existe como tal. En cambio, el pueblo judío le dijo, está muy vivo, esperando la restauración de su templo pronto en nuestros días. Bueno, mientras que en la antigua Roma solo quedan monumentos muertos, ruinas. Bueno, después de varias reuniones que tuvo en el Vaticano y después de observar la corrupción que había ahí, la prostitución que había, la forma de conducirse de la curia romana dentro del mismo Vaticano, que se cuenta que tenían harén, muchos papas tenían sus harén dentro del Vaticano. Él y su amigo Sarembo se terminaron de convencer, ya no había más duda. Fue para convencerse a ver si estaba mal lo que estaba haciendo, pero se termina de convencer
de que ya no podían seguir siendo católicos, entonces se trasladan a Ámsterdam. Ya una vez en Ámsterdam se dirigen a la yeshiva del famoso rabino Aryeh Lev Lowenstein, era el yerno del famoso Jajam Tzvi, una yeshiva muy importante que tenía en Ámsterdam, donde se quedaron estudiando ahí durante un año para luego, antes de convertirse, para luego tomar sobre sí la decisión de convertirse y hacerse el Brit Milá, la circuncisión. Todo secreto, el papá. Todo secreto, vamos a ver qué pasa con el papá, porque mientras empiezan a buscarlo. Valentín Potocki entonces asume el nombre de Abraham Ben Abraham. Es el nombre que acostumbran a utilizar los convertidos al judaísmo. Hay un libro todo de esta historia también. Exactamente, lo pueden leer. Lo que pasa es que yo generalmente acá traigo mucho más cosas que ese libro de otros libros de Torah. Nada más dura un minuto. Es la misma canción que se ha escuchado después en la yeshiva de Volozhin y hasta hoy en día en ciertas yeshivot se sigue cantando. La misma canción que él había cantado mientras iba de camino hacia la hoguera. Ahora les traduzco lo que quiere decir. Obvio está cantando en Ashkenazí, en Yiddish, no está muy cerrado, pero ahora les digo. Pero nosotros somos tu nación, los hijos de tu pacto, de Abraham tu esclavo, tu amado, que le juraste en Ara Moriah, la semilla de Isaac, su único hijo, que estaba atado en el Mizbeach. Yo creo que se sintió como el Corbán, ¿no? Claro, exactamente. Que le juraste en Ara Moriah. Después sigue, dice, bienaventurado, Ashreja, eres, que santificaste, que santifica, el que santifica su nombre en las multitudes. Su madre, como último recurso, usó toda su influencia ante la emperatriz. En ese momento había una emperatriz en Rusia, se llamaba Isabel I de Rusia, entre 1741 y 1762. Era la emperatriz, se llamaba Isabel Petrovna Romanov. Era la primera de los Romanov. Ella, la mamá, se dirigió con ella, tenía contacto directo, y le pidió que por favor perdonara la vida de su hijo. Ella era la única que podía mandar, la emperatriz era la única que podía mandar ese recurso para que perdonen a su hijo. Entonces la mamá se reunió con la emperatriz Isabel I de Rusia, y aunque la emperatriz accedió a su pedido, pero la ejecución del Ger Sedek Abraham en Abraham, los sacerdotes la adelantaron un día a propósito, porque sabía que venía la carta con la absolución, para que detengan la muerte, y justamente se adelantó un día antes de que la autorización de la emperatriz llegara. Cuando el fuego de la hoguera se estaba apoderando ya de su cuerpo, Abraham en Abraham le gritó al fuego: quema este cuerpo que comió Taref. Incluso cuando las llamas lo envolvieron, se escuchó su voz cantando esta canción con los versículos también del Tehilim, hasta que en ese momento su alma lo abandonó. Abraham en Abraham, que era el hijo del conde Valentín Potocki, era Valentín Potocki, luego fue cambiado a Abraham en Abraham, fue quemado en la hoguera por la iglesia el segundo día de la fiesta de Shavuot, un día 24 de mayo de 1749, que era un 7 de Sivan de 5509. Justamente, por eso les dije de un principio, el día que él entró y el papá había donado, inauguraron ese Bet HaKnesset del segundo día, entró y se dio cuenta de que los Yehudim, lo que había pasado, y les prometió construir un Bet HaKnesset.
Algo hay en el Shamayim que el mismo día, el segundo día de Shavuot, ese mismo día fue la ejecución. En ese mismo instante, el Gaón de Vilna, que estaba en el Bet Knesset, en Shavuot, dio un golpe fuerte a la mesa, pidió silencio y dijo: el Ger Tzedek Abraham en Abraham acaba de entregar su cuerpo al Kiddush Hashem. En el mismo instante que estaba siendo quemado, esta es la sinagoga que ya no existe, la destruyeron luego los alemanes, la sinagoga de Gaón de Vilna, y acá es donde pegó mismo el Gaón de Vilna. Por orden de la iglesia, no les estaba permitido a los judíos presenciar la quema. Ningún judío podía estar ahí presenciando la quema en la hoguera del Ger Tzedek. Sin embargo, desafiando la orden de que nadie podía atreverse a recoger las cenizas del Ger Tzedek para poder enterrarlas, el Gaón de Vilna dijo que estaban obligados alguien a camuflajearse, entrar ahí y recoger las cenizas que puedan del Gaón de Vilna para darle un entierro. Entonces, el Gaón de Vilna envió a un yehudí, se llamaba Rab Eliezer Meir Siskes, disfrazado de no judío. Se tuvo que rasurar su barba, sus peot, para ir a buscar las cenizas. Se vestió como un goy y tuvo que meterse entre la gente para recoger las cenizas. Este Eliezer Siskes se hizo pasar por un cristiano, se entremezcló en la multitud, logró sobornar al guardia para que le entregue las cenizas, aún en día de Shavuot. Tuvo que ir con dinero para que le entregue las cenizas del Ger Tzedek, junto con 2 dedos que habían sobrevivido al fuego. Y estos fueron enterrados en una vasija de barro en el cementerio judío. El Gaón de Vilna bendijo a este señor, Eliezer Siskes, con larga vida por lo que hizo. Como resultado, vivió 112 años. 112 años. En la Matzebá, en el epitafio del Rab Eliezer Meir Siskes, estaba escrito, después la destruyeron los alemanes: debido a la bendición del Gaón, el número de años de su vida fue 112 años. O sea, por la bendición del Gaón, por haber recogido. También hubo otro rabino muy importante que se llama Rab Alexander Siskin. Él hizo un libro muy importante, se llama el libro Yesod Beshoresh Avodah. Es un libro que hoy en día se estudia en la Yeshivot. También estuvo ahí oculto, cerca del Ger, vestido como un goy, en el momento de que el Ger estaba entregando su alma al Creador, e incluso se dice que pudo contestar amén a la bendición, a la verajá que dijo el Ger Tzedek en el momento de morir. Poco tiempo después, detuvieron a Menachem Ari Levi. ¿Se acuerdan quién era Menachem Ari Levi? El de París, el vinatero, que había sido el primer maestro de estos jóvenes, y también fue ejecutado en Vilna a la edad de 70 años, el 3 de julio de 1749. Su amigo nunca lo encontraron, se había ido a Israel. Al maestro, exactamente. En una oportunidad, el Gaón fue a Menachem, más adelante, fue a dar consuelo a un talmid suyo, un alumno suyo cuyo hijo había muerto muy joven, de joven. Entonces el Gaón de Vilna fue a dar Menachem, a dar el pésame a un alumno suyo que había muerto su hijo, y el Gaón de Vilna le reveló que el Ger Tzedek, Abraham en Abraham, había santificado toda su vida, excepto el hecho de que había nacido no como judío y se había criado no como judío. Y debido a esto, el Gaón de Vilna le dijo que el alma del Ger Tzedek había vuelto en el cuerpo de su hijo, del niño, para hacer el tikún y rectificar esos años. Por eso su hijo murió tan joven. Le dijo el Gaón de Vilna a su alumno que su hijo había muerto, para poder hacer el tikún de esos años que había vivido y había en diferente manera. Algo que completo, el joven había regresado del Shamayim. Tras la muerte del Ger Tzedek, Abraham en Abraham, el Gaón de Vilna dijo que esa entrega al Kiddush Hashem movió el cielo y alteró el cielo de tal manera que a partir de ese momento, escuchen esto, un yehudí ya no estaba obligado a hacer Netilat Yadayim dentro de los 2,40 metros. Cuando uno se levanta en la mañana, hay que tratar siempre de los arbamot, hacer Netilat Yadayim. Pero a partir de ese momento, ya
en el cielo se quitó una parte de las kelipot hitzonim, de las impurezas espirituales, y un gran poder de la tum'á, de la impureza, que se posa en las manos de la persona cuando se levanta, una gran impureza que hay en las manos cuando se levanta, del Shamaim fueron anuladas. A partir de eso, en el cielo se empezaban a cambiar cosas. Un hecho tan grande que incluso perdió fuerza en la tum'á, la impureza, y por lo tanto una persona puede ir a hacer Netilat Yadayim a su cocina o a su baño sin hacer Netilat Yadayim dentro de las 2,40 metros. A partir de ahora, la casa entera se considera que está dentro del perímetro de los 4 amot, de los arbamot. Con el ascenso al Shamaim del Ger Tzedek, el miedo venció todas las kelipot hisonot, venció todas las fuerzas de la impureza en el Shamaim, que en el mismo Shamaim, dijo el Gaón de Vilna, que después de este acto, en el mismo Shamaim se quedaron mudos. Esta costumbre que comenzó con el Gaón de Vilna, al final se pasó a todas las yeshivot, y hasta hoy en día ya se acostumbra de que ya no se hace Netilat Yadayim al lado, sino se puede hacer Netilat Yadayim un poco más lejos. También el Gaón de Vilna dijo algo impresionante, y vean esto que justo corresponde a nosotros. En el Shulchan Aruch, en la Salahot de Tisha B'Av, dice así: Sarich Leisaer, hay que cuidarse, Miyot Zaim de Tamuz, desde el día 17 de Tamuz, o sea, desde este domingo, hasta Tisha B'Av, Shelo Lelech Yehidi, de no caminar solo en la calle, Me'arba Shaot a Tesha Shaot, desde la 4ª hora hasta la 9ª hora. O sea, desde que sale el sol, vamos a suponer que sale el sol a las 7, desde las 11 de la mañana hasta la 9ª hora, hasta las 6, hasta las 6 de la tarde, no caminar solo. Así trae el Shulchan Aruch. ¿Por qué? Dice, mi pene se va en Ketev Meririsolet. Hay un malaj, hay un shed, hay un duende que en ese momento domina esas horas, desde Shiva Asar de Tamuz hasta Tisha B'Av, Velo y Akúa Talmidim Bayamim, y para que también se apodera más de los Talmidei Jajamim, para que no sean dañados. Dijo el Gaón de Vilna que a partir de ese momento, de esa entrega, luego de la entrega del Kiddush Hashem del Ger Tzedek, eso queda sin efecto. Así dijo el Gaón de Vilna. Esta alajá queda sin efecto porque esa impureza la logró, con lo que hizo el Ger Tzedek, se logró anular esta alajá del Shulchan Aruch. Después de la ejecución del Ger Tzedek, la ciudad que había suministrado la leña para la ejecución se quemó. Todo el pueblo se quemó. Algo impresionante. También hubo un número inusual de incendios en Vilna. Un edificio que se encontraba justo frente al lugar de la ejecución. En él apareció una mancha negra, como de humo de la hoguera. Lo sorprendente es que por más que la pintaban y la pintaban y la pintaban, la mancha negra seguía, y no pudieron, hasta tuvieron que derribar el edificio porque no se quitaba esa mancha. Las autoridades permitieron derribar el edificio. Luego, al final, el gobierno no permitió que se ponga una matzebá. Cuando se enteraron que las cenizas de este Ger Tzedek se enterraron ahí, no permitió que pongan nada arriba, ninguna lápida. Sin embargo, algo impresionante ocurrió. En la tumba donde se guardaban las cenizas del Ger Tzedek, en el antiguo cementerio judío de Vilna, empezó a crecer un árbol. Un árbol con la forma de un cuerpo humano. Después de que se enterraron las cenizas, empezó a crecer un árbol. Este es cuando estaba creciendo con la forma de un cuerpo humano. Ahora van a ver el árbol. Y empezó a tapar todo donde estaba enterrado. Este es un dibujo, pero este es el árbol de verdad. ¿Sí? Un árbol que tenía la forma de un cuerpo humano inclinado sobre su tumba, como queriendo proteger esa tumba. Incluso en la parte inferior del árbol se podían ver 2 ramas que crecieron como si fueran 2 piernas, y otras 2 ramas cruzadas en la parte superior como si fueran 2 brazos. Quien veía la escena de ese árbol se asustaba por la imponente apariencia de ese árbol. Se contaron muchas historias de intentos fallidos de cortar el árbol. El solo hecho de que ese rebelde de la religión, así lo llamaban, merecía un recuerdo y un lugar donde muchos judíos iban a rezar, pero había enfurecido, porque muchos judíos iban a rezar, entonces había enfurecido a los gentiles. Por eso en varias ocasiones trataron de cortar ese árbol. Sin embargo, los que trataron de cortarlo resultaron heridos misteriosamente, incluso 150 años después. No había manera de cortar ese árbol.
Durante la Primera Guerra Mundial, un soldado intentó talar el árbol, pero cuando golpeó el árbol, el hacha se le desprendió del mango y se murió. O sea, él mismo el hacha le pegó y se murió el soldado. El árbol, vamos a ver. Un segundo soldado que le disparó al árbol, cuando de repente, aterrorizado, vio que salían unas gotas de sangre del mismo árbol. Aterrorizado se escapó. Pero sin embargo, después de varios intentos, los nazis destruyeron el antiguo cementerio judío de Vilna, donde estaban enterrados los restos del Gaón de Vilna y las cenizas del Ger Tzedek, y pudieron destruir la parte superior del árbol. O sea, quedó el árbol, pero el tronco no lo pudieron destruir. Varias cosas del árbol, varias ramas, sí pudieron ahí. Y al final, después, en 1900, eso fue en la Primera Guerra Mundial. Los nazis, me refiero a los alemanes. Finalmente, en 1927, la Keiná de Vilna pudo construir un Ohel, ya permitieron construir, porque hasta ese momento no se podía construir nada, y pudieron construir un Ohel, como ven acá, como una casita cubriéndolo con techo, rodeándolo de una pared. La tumba del Ger Tzedek, quien fue un Mekadesh Shem Shamayim Barabim, quien santificó el nombre del Dios Barabim, después se pudo, cuando destruyeron los nazis en la Segunda Guerra Mundial todo lo que es el cementerio, la pasaron, este es el antiguo cementerio, la pasaron al nuevo cementerio de Vilna, donde está ahora el Gaón de Vilna. Incluso cuentan, estas tumbas que están al lado del Gaón de Vilna, adelante del nuevo cementerio, yo estuve ahí también, no, aunque soy cohe, pero no pude entrar, pero desde afuera, los 7 que trabajaban en la Hebra Kadishá, que exhumaron el cuerpo del Gaón de Vilna y las cenizas del Ger Tzedek, murieron en ese mismo año. Y están enterrados exactamente adelante de las tumbas del Gaón de Vilna. En 1949 los comunistas otorgaron el permiso para exhumar, dijimos, el Kever del Gaón de Vilna y las cenizas del Ger Tzedek, y fueron pasados al otro cementerio, el cementerio nuevo, donde está hoy en día. Como dijimos, desgraciadamente ese mismo año murieron los de la Hebra Kadishá. Todos ellos están enterrados al ladito, donde ven acá las tumbas son de los que están de la Hebra Kadishá. En una ocasión, cuando el Gaón de Vilna estaba alabando al Ger Tzedek, dijo, en otras cosas, que el nivel del Ger Tzedek en el Shamaim, ya vamos a terminar, es más alto que incluso una persona que había nacido como Yehudi. El nivel a donde llegó, donde pueden llegar los Gerim, incluso mucho más alto de donde puede llegar una persona. ¿Por qué? Él dijo, y a dónde viene con esto a cabo, que incluso el nivel es más alto que un ángel, que un malaj. ¿Por qué? Cuando un ángel, para nombrar el nombre de Hashem, el nombre de Dios, lo puede nombrar recién después de 3 palabras. ¿Sí? El ángel dice Kadosh, 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 Hashem. Primero, para nombrar el nombre de Dios tiene que anteceder 3 palabras. Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. En cambio, un Yehudí, cuando nombra el nombre de Dios, lo puede nombrar después de 2 palabras. Shema Israel, Hashem. O sea, no como el ángel, quiere decir que el hombre todavía es más alto en categoría que un ángel. Sin embargo, el Ger puede pronunciar la palabra de Dios después de una. Como dijo Yitro era el suegro de Moshe, era un Ger. Dijo, Baruch Hashem, Asher itzil etchem miad Misraim. Bendito Dios que los salvó a ustedes. El Ger todavía después de una sola palabra. Y así decía el Hafez Haim, en nombre del Ger Tzedek, en nombre del Gaón de Vilna. Es algo impresionante cómo llegó y a dónde llegó el Gaón de Vilna. Es algo, unas categorías impresionantes. ¿Cómo entregó? Es muy difícil. Nosotros no podemos considerarnos y llegar a esta categoría de lo que fue el Gaón del Ger Tzedek. Pero fue algo, muchos dicen, bueno, hizo bien, no hizo bien. No estamos en la categoría. El Shulchan Aruch, el Rabbi Yosef Karo, en su tefilá, siempre pedía que poder llegar a entregar su cuerpo al Kiddush Hashem. Nunca llegó. Pero en su tefilá era una de las misbot que él decía, yo quiero llegar como Rabbi Akiva, poder entregar mi alma al Kiddush Hashem, mi cuerpo, solamente entrega el cuerpo, el alma no. Dicen que en ese momento, cuando están quemando a todos los marranos y también a todos los que sufrieron en la Inquisición, en el momento de la hoguera lo están quemando,
no siente, yo no puedo, pero no, así dicen que no se siente nada. El cuerpo no siente que lo están quemando, es entrega el alma al Kiddush Hashem. No estamos en la categoría, no estamos en esas categorías, pero fue algo impresionante que revolucionó el cielo y revolucionó la tierra. Se cambiaron ciertas alajot a partir de este suceso que había ocurrido con el Ger Tzedek y con el Gaón de Vilna, que fue algo impresionante. Si algún día tienen oportunidad de ir a Vilna, a Lituania, vayan al Kever del Gaón de Vilna, que es el Kever de este mismo Tzaddik, que es lo que dijo el Hafez Haim, algo impresionante que cambió mamás la vida de toda la gente.